Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la adoración y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El culto hebreo fue formado y estructurado a partir de la ley. Todo esto lo hizo Dios porque cuando salieron de Egipto traían malas costumbres, ritos y cultura que aprendieron por más de 450 años. Entonces la ley de Moisés vino a reformar a los judíos en el desierto y la ley, al ser un manual de vida, se convirtió en la niñera de Israel hasta que vino Cristo. Es a esto a lo que se refiere Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Hoy no necesitamos de una niñera, pues estamos en Cristo y vivimos en el reino. 2. Cristo vino a los samaritanos, pues estos abrazaron la ley de Moisés y la fe en el gran Yo Soy por más de 700 años. Ellos no estuvieron obligados, pero igual lo hicieron, y al ser fieles a la adoración a Dios en un templo hecho por ellos para esto, Cristo vino a sacarlos de esa adoración, de templos, y a dar el fiel cumplimiento de lo que ellos esperaban. Dios no habita en templos, habita en el corazón, que es el templo ahora de Dios. Así lo deja claro el profeta Isaías en el capítulo 57, verso 15. 3. El culto racional que nos habla Pablo se debe íntegramente a la disposición del corazón como templo, y Dios habita con su espíritu desde el momento que creímos. Pablo, en el discurso a los atenienses, les deja claro que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Cristo lo es todo. Él es el Dios no conocido. Así lo deja claro en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 30. Y 4 y último, Cristo le dijo a sus discípulos que era la luz del mundo. Son el testimonio correcto para dar ejemplo. La luz alumbra y saca de la oscuridad. Dios no encendió tu lámpara para que estés escondido, sino para que muestres tu luz tal cual como la mostró Juan el Bautista, que era una antorcha porque en él habitaba Dios con el fuego de su espíritu. Y Cristo mismo dio testimonio de Juan en el registro del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera abrazaron el protestantismo cerca del 1550 al 1590. Ellos tomaron como misión traducir la Biblia al español castellano, ya que la que tenían estaba en latín y provenía del Vaticano. Es por ello que Casiodoro utiliza la traducción de don Erasmo de Rotterdam, que estaba en griego y publicada en 1516, y con esto traduce y publica la primera versión en 1569, la famosa Biblia llamada la del oso. Por otra parte, Cipriano realizó las correcciones a esa versión y publica la Biblia del Cántaro en 1602, que es la primera versión de la Biblia Reina Valera. Hoy nosotros tenemos acceso por internet a todos los escritos originales y traducciones para poder escudriñar bien el sentido de las palabras que los autores originarios de las mismas quisieron dejar. Este ministro no aspira a denotar arrogancia en mostrar las palabras griegas de cada estudio, sino por el contrario, la intención es poder llevarte a entender la dirección de las palabras escritas y por qué fueron escritas de esa manera, y entender que algunas palabras en español no están bien colocadas y su sentido cambia lo que originalmente nos dice el escrito hecho por el autor. Con este preámbulo, es importante destacar que lo escrito por el Señor es a base de su inspiración, para que nosotros hoy no nos dejemos llevar por la tradición religiosa y adquiramos la dirección del reino. En el episodio anterior, cuando Pablo habla de la logiken latreia, que es el culto racional, tal como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, lo hace porque la finalidad del culto no es un ritualismo costumbrista,
no es para seguir en la misma mecánica religiosa. Estaba ya comprobado y evidente que el ritualismo judío no era la ruta a seguir en la comunión con Dios. Cristo atacó la hipocresía eclesiástica de los fariseos, escribas, saduceos y celotes en innumerables ocasiones en los registros de los evangelios, pues ellos eran los causantes de una religión que llevó al pueblo a estar ciego y no entender la llegada del Mesías. Hemos hablado de la latreia, pues si queremos ofrecer culto a Dios, latreia es la palabra correcta que en el Nuevo Pacto se usa para tal servicio. Pablo, como perito arquitecto, tiene por misión dirigir a la eclesía en la dirección correcta en el reino, ya no más en la forma de culto judía a Dios, sino en la manera que Dios quiere que ofrezcamos culto, presentando nuestro cuerpo humano en sacrificio vivo, constante y en todo momento, ya no más en ciertos días. La adoración es el culto a Dios, y hay una importante diferencia entre la latreia y el proscuneo. Muchos teólogos y eruditos han interpretado proscuneo de los pasajes bíblicos como adoración, pero no en la dirección correcta. Por eso que hablamos que la Reina Valera no aporta claridad en la traducción al sentido y lamentablemente induce al error del lector y la interpretación. Lo mismo ocurre al interpretar la palabra alabanza con cantar. Alabanza no tiene significado de cantar. Usted puede alabar a Dios o a alguien con palabras sin necesidad de una melodía. Es más, cuando reconocemos la grandeza del Señor y sus maravillas en nuestras vidas por medio de la oración, eso es alabar, pues alabar significa acción de gracias. Y la oración es el método más natural para hacerlo, pues la oración nos lleva a la comunión con Dios. La palabra proscuneo, que se menciona en Juan capítulo 4, en el relato de Cristo con la mujer samaritana, tiene que ver con la costumbre hebrea de dar reverencia o reverenciar, o dar reconocimiento de la superioridad de otro por sobre la mía. Proscuneo es una palabra compuesta que se separa en el prefijo pros, que significa dirección o inclinarse, y cuneo, que es besar o honrar en acto de reverencia. Esta reverencia es muy propia de los países árabes y orientales, en que se hacía reverencia a otro en señal de respeto, saludo o reconocimiento de su superioridad. Cristo le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores son los que Dios está buscando, los que hacen reverencia y reconocimiento en su alma y que tienen a Cristo en su corazón, pues ya entendimos que la expresión de espíritu se refiere a alma y la verdad es a aletheia, que es la verdad presente o revelada y que en otras palabras se refiere al propio Cristo. Entonces, el verdadero proscuneo se hace desde el alma y no con la tradición de reverencia externa, pues Cristo le está diciendo que eso es una tradición hipócrita y solo para ser vistos. Dios busca quienes tienen esa reverencia y reconocimiento desde el corazón, desde la profundidad del alma, y lo reflejan desde su interior hacia el exterior. La tradición de hacer reverencia, inclinarse o postrarse y dar reconocimiento proviene de las palabras hebreas histahavá y sagad. Ambas son las traducciones de la palabra aramea sejid y que han sido traducidas a la palabra griega proscuneo. Veamos ejemplos de la histahavá en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham envió a su criado a buscar esposa para Isaac, la Biblia nos dice que el criado, al ver la grandeza de Dios cumplida en la elección de Rebeca, él adora. Leamos Génesis capítulo 24 y dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Génesis capítulo 24, versículos 26 y 27 en la versión Reina Valera. En Éxodo tenemos a Moisés y a Aarón contando de las maravillas de Dios y sus señales. Entonces el pueblo, al oír esto, adoraron. Leamos Éxodo capítulo 4. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo capítulo 4, versículo 31, en la versión Reina Valera. En estos dos versículos la palabra histahavá está acompañada de la palabra kadad,
que es doblarse o inclinarse, por lo que ambos ejemplos dan a entender una posición física de inclinación y luego de hacer reverencia, ofreciendo una veneración. Para que lo entiendan mejor, es cuando un musulmán se arrodilla y hace reverencia en la oración que hace todos los días. La palabra histahavá no solo está ligada a la actitud corporal, también los autores bíblicos la sitúan como el acto de ofrecer sacrificios. Es así como aparece en Deuteronomio capítulo 26, versículo 10, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. En Génesis 22 tenemos a Abraham que va a hacer la prueba de fe que Dios le mandó, y él dice: iremos allá, adoraremos y volveremos. Génesis capítulo 22, versículo 5. Lo mismo detallan los pasajes de 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, 1 Samuel capítulo 1, versículo 24 al 28, Segunda de Reyes capítulo 18, 22 y Jeremías capítulo 7, versículo 2. En cada uno de estos versículos de la Escritura, la adoración es una actitud de humildad y reverencia. No es solo corporalmente, sino que en el ofrecimiento del sacrificio. Entendamos que histahavá no significa ofrecer sacrificios, pero sí es la actitud correcta para ofrecerlos. Hasta aquí podríamos pensar que histahavá es 100% el significado de adoración a Dios, pero la Biblia nos muestra que esto no es así. La Biblia nos relata que Abraham vio a 3 hombres a la puerta de su tienda y se postra al suelo en señal de reverencia, y la palabra postrar en Génesis capítulo 18 verso 2 es la que estamos viendo como histahavá. Él no sabía que uno de esos hombres que ve es Cristo mismo, por lo que su intención fue de reverenciar a los seres celestiales que se le aparecieron en su tienda, darles un poco de agua y lavar sus pies, todo en señal de reverencia y buena acogida. Ocurre lo mismo con Lot, cuando los ángeles lo van a visitar en Génesis capítulo 22, versículo 31, dice que él también les rindió reverencia o adoración. Josué se encuentra con el capitán de los ejércitos celestiales y dice la palabra del Señor que él se postra en símbolo de reverencia. Esto está en Josué capítulo 5 versículo 13 al 15. La pregunta que tenemos con esto: ¿podemos adorar a los ángeles? Pablo nos dice claramente en Romanos capítulo 1 versículo 25 que el hombre se corrompió dando culto y honra a seres celestiales o a criaturas angelicales, y ese fue su pecado. Dice la palabra en Romanos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 25 en la versión NTV. La palabra aquí para honrar es sebasomai, que es tener temor reverencial y dar honra. Y para culto es latreu, que es el verbo de latreia, que significa ofrecer culto sagrado. Entonces, ofrecieron temor reverencial y culto sagrado a ángeles o criaturas de la creación y no al Señor Creador. Y allí el pecado del hombre que describe Pablo en la carta a los Romanos. Pero notemos que no dice nada acerca de proscuneo o adoración. Si Abraham, Lot y Josué hubiesen adorado, como se entiende hoy, la adoración, serían idólatras. Pero la palabra histahavá es una actitud y se expresa para dar respeto a otro, a un gobernante o a un rey, o a quien se estime superior. Recordemos a José. Él decía que sus hermanos se inclinarían y adorarían, o al menos eso era lo que él veía en sus sueños. Esto está en Génesis capítulo 42, versículo 6, en Génesis 43, versículo 26 y 28. El criado de Moisés se inclina ante él para darle reverencia. Esto está en Éxodo capítulo 11, versículo 8. Lo mismo ocurre con los descendientes del sumo sacerdote Elí, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 36. Y como estos, hay más de 30 versículos de ejemplos en el Antiguo Testamento en que la palabra hebrea histahavá es usada para reverenciar. Veamos el ejemplo de David. Él comienza a bendecir y ocurre lo siguiente. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, el Dios de sus padres, y se inclinaron para adorar delante de Jehová y del rey. Primera de Crónicas capítulo 29,
versículo 20 en la versión Reina Valera. La Hista-Javá es solo una actitud de reverencia, es un acto corpóreo visible que denota dar honra a alguien, en especial a Dios, pero Dios no busca que se le haga reverencia. El profeta Isaías deja registradas las palabras de queja del Señor. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les dijo que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Isaías capítulo 1, versículo 12, en la versión NTV. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios busca los verdaderos adoradores, pues ya estaba cansado de mucha Hista-Javá sin sentido, mucha reverencia, mucha honra de labios, pero nada desde el corazón. Recordemos que en la entrada de Jerusalén, el mismo Cristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La palabra proscuneo tiene el mismo significado que la Hista-Javá. La Septuaginta, que es la traducción de los judíos de la Torá al griego koineo o el griego cotidiano o común, versión que se realizó entre el 280 al año 100 a.C., tradujo correctamente la palabra Hista-Javá a proscuneo. Por ello se siguió ocupando en los libros y cartas del Nuevo Testamento. El sentido es el mismo. Y por ello que Jesucristo dice, Dios busca a los verdaderos adoradores. Y Pablo, para dejar más que clara la diferencia, él no habla de proscuneo en el culto personal. Él habla de la logiken latreia, de la verdadera adoración, que es en el interior y que se refleja en el exterior del Hijo del Reino. Como puedes entender, no hay ningún versículo en la Escritura que denoten que la Hista-Javá o proscuneo signifiquen cantar, y menos que representen a la verdadera adoración a Dios. Por lo que hoy muchos ministros y eruditos de la Escritura malamente han disfrazado el cantar a Dios como la verdadera adoración al Señor, y por consiguiente han mutilado la oración, que es la herramienta divina que nos lleva a la genuina adoración, y la han dejado de lado, lamentablemente. Con esto, introduciendo a las congregaciones un sacrificio de alabanza liviano y mediocre que no aporta en nada al crecimiento de la relación personal del Hijo del Señor con su Creador. Tu crecimiento es personal en Cristo y exige intimidad con Él, con Dios. Por ello que orar tiene significado de adoración, pues la oración es la que te lleva en ese crecimiento y no el cántico. Tú puedes cantar al Señor, claro que lo puedes hacer. Puedes ofrecer un proscuneo con alabanza y música, y por supuesto que lo puedes hacer. Pero si quieres verdaderamente adorarlo, la logiken latreia o el culto racional es la manera o la vía, pues el cántico solo es para expresar sentimientos de alegría, pero el culto te lleva al cambio de mentalidad y a conocer la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Ser un adorador con solo proscuneo? ¿O quieres crecer y ser hijo de verdad, tomando toda tu identidad y desde el corazón hacia Dios en Cristo Jesús? Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la revelación de tu palabra y entender el sentido de las palabras escritas para nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que tú abras el entendimiento de tus hijos que escuchan, para que ellos entiendan que existe una tremenda diferencia entre una reverencia de adoración y la verdadera adoración de la cual Cristo mismo le habló a la mujer samaritana. Permite que ya no adoremos en templos, sino que esta adoración la hagamos en el templo que somos nosotros mismos, para que de la adoración salga desde el interior de nuestras vidas y se refleje en nuestro exterior a través, Señor, de las buenas obras, del sacrificio mismo de nuestra carne, doblegándola al propósito eterno y no a nuestros deseos y voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, pues tu voluntad es la que debe prevalecer y no la nuestra. Que ya dejemos el show, que ya dejemos, Señor, la manera que estamos haciendo este culto y tememos el verdadero culto que es en el interior, es diario y permanente en todo lo que hacemos y decimos delante de tu presencia. Señor, no eres un Dios de domingos, eres un Dios de toda la semana, de toda la hora, de todo momento. Tú eres un Dios presente en todos nuestros actos.
Ayúdanos a entender y sacar la mentalidad religiosa para que la mentalidad de reino entre en nuestras vidas y sea una realidad en nuestros corazones, en nuestras mentes y se refleje en nuestra manera de vivir. Toca los corazones de cada uno de los que escuchan y que esta, Señor, revelación sea una realidad en sus vidas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la adoración y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.